Café con leche. Muy buenas, queridos amigos, comenzando como de costumbre, ustedes y yo, otra rica y sabrosa tacita de café con leche. Como siempre, un programazo plenamente cubano. Vamos a hablar de muchísimos personajes que hemos tenido en el documental Orgullo Cubano. Vamos a hablar también de la política actual. Y vamos a tener un invitado de lujo que ya usted lo puede estar acá observando con nosotros. Bienvenido, el señor Fernando Bodo, que va a estar acá comentándonos sobre su revista 1%. Vamos a hablar un poquito de todo. Pero por sobre todas las cosas, ustedes y yo vamos a disfrutar de esta otra rica y sabrosa tacita de café con leche. Pues sí, lo prometido es deuda y acá tenemos al invitado en el día de hoy, al señor Fernando Bodo, que nos va a estar hablando. Oye, tenemos muchos temas que conversar, pero me gustaría que empezáramos por lo primero, por lo que más me ha cautivado, este concepto de 1%, este magazine que haces de una forma muy original, es una sátira, es todo a nivel de caricatura. Sé tú mismo quien le cuenta a los televidentes y a mí, que tengo una gran curiosidad, ¿en qué consiste este concepto? Mira, el 1% es una revista, bueno, yo la imprimo, que trata de explicarle a la gente en términos económicos cómo la sociedad podría funcionar mejor, porque está el mito de que el 1% de la población mundial tiene la riqueza del otro 99%. Y yo lo que trato de explicarle a la gente es que todo el que tiene el privilegio de vivir en los Estados Unidos es 1%. Porque si tú comparas el salario más bajo que puede haber aquí con millones de personas en el resto del mundo, tú tienes un nivel de vida indiscutiblemente superior. Ahora, ¿qué pasa? Que dentro de eso, indiscutiblemente aquí hay algunos problemas con los cuales yo no estoy de acuerdo. Y es el manejo que hace la guerra que tiene el gobierno contra el ciudadano. No importa qué partido esté en el poder, esa guerra de los impuestos, que algunos de ellos no existían aquí, voy a explicarte eso más adelante, terminan atacando las libertades de las personas. Entonces ese es el problema que yo tengo con eso. Y específicamente el income tax, que no teníamos income tax aquí en los Estados Unidos. Hoy en día es como tomarse una taza de café con leche, literalmente te dicen. Es un poco como que tú estás, hasta cierto punto, tú me corriges si yo me equivoco, hasta cierto punto tú crees que existe algún gobierno oculto que maneje algunos hilos que no se puedan ver constitucionalmente, porque yo creo y confío mucho en todas las, vamos a decirte, en las separaciones de poderes que este país tiene y en esa grandeza. Por supuesto, yo también quisiera no pagar el income tax. Y yo sé que a raíz de que en la Constitución de 1976 no te dicen que tienes que pagar el income tax de acuerdo a lo ganado, sino a lo que tú consumes. ¿O es por ahí un poco que viene también este concepto tuyo del 1%? Más o menos. Aquí hubo una declaración de independencia en 1776. Se instauró esta gran nación a partir de la liberación de las 13 colonias. Y aquí no hubo income tax hasta 1913, más de 100 años después. El gobierno vivió perfectamente sin income tax. Para que eso ocurriera tuvieron que pasar una serie de cosas. Hubo un solo income tax temporal que lo puso Lincoln cuando la guerra de secesión. Lógicamente la guerra llevó un gasto tremendo y obligó a Lincoln, que era presidente en aquel momento, a tomar algunas medidas que no hubiera querido hacer, como imprimir su propio dinero, dándole el valor de la garantía que daba el gobierno. Pero en realidad era papel para pagar cosas, alimentos para las tropas, bueno, el ejército en general. Pero fue necesario hasta cierto punto para poder mantener una economía lo más estable posible en plena guerra. Exacto, pero ese income tax, la guerra acabó en 1865, en 1872 dejó de ser el income tax. Fue una situación muy particular, una guerra que hubo aquí, nunca más la vi, y aquí no había income tax. Incluso hay una anécdota de Jefferson con un grupo de granjeros, y él le pregunta a sí mismo: ¿cuándo ustedes han visto un colector de taxes aquí del gobierno de los Estados Unidos? Eso no existe, porque aquí es donde por primera vez la soberanía se pone en el individuo, y eso es lo que dice la Declaración de Independencia. Anteriormente se ponía la supremacía en el Estado, podía ser un rey, y si el individuo tenía una sumisión al Estado.
Pero aquí es donde por primera vez se establecen los 3 únicos derechos que hay. Ojo, no hay más derechos que eso, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, que lo tienes automáticamente al nacer, y el derecho a buscar la felicidad, que en el borrador de la Constitución decía el derecho a buscar la riqueza. Ojo, es un derecho de acción, es buscar la riqueza. No tienes derecho ni a la riqueza ni a la felicidad, tú tienes derecho a buscarla, no a que te la den. Entonces, a partir de esos 3 derechos, y que lo fundamental es el individuo, no el Estado, por eso es que en la concepción no había impuesto a tu ganancia, había impuestos a los impuestos que se llaman indirectos, que bueno, llevándolo reducido al día de hoy, ahora mismo puede haber muchísima gente tomando café con leche en el Claro, claro. y no. Esa gente cuando piden un café con leche tienen que pagar un impuesto, y el vendedor, y de eso debe nutrirse el gobierno, pero nunca... Es el impuesto directo. El indirecto. El indirecto. El directo es cuando te quitan de tu salario, de lo que tú ganaste, de tu ganancia, que el gobierno te quita. La gente se va a sorprender. Cuando eso empezó aquí en 1913, hacia 1917, pagabas el 2% del impuesto, no lo pagaba todo el mundo, y las personas más ricas pagaban el 7%. Ese era el income tax en el gobierno de Woodrow Wilson. Bueno, qué bueno, porque mira, toda nuestra comunidad cubana, tanto acá en los Estados Unidos como dentro de la isla, siempre le ha inquietado todos estos temas históricos. Y siempre nos gusta hablar de la historia de Cuba. Conversando contigo y viendo esta fuerza moral con la que tú defiendes un concepto, un criterio o un punto histórico, me recuerda al año 1862, cuando se gradúa en la Universidad de La Habana Ignacio Agramontes de abogado, y pronuncia un discurso que decía algo así: funestas son las consecuencias de la injerencia de cualquier gobierno futuro de Cuba en la familia o en el individualismo, porque de ahí al comunismo no hay más que un paso. Vamos a ver un fragmento del documental Orgullo Cubano y de sus provincias. Vamos a conocer un poco más de este gran hombre que fue Ignacio Agramontes, de su esposa, de su trayectoria, del primer hogar que tuvo, el nombre de su hijo, de esto y muchísimas más cosas que vamos a disfrutar en lo que acá el señor Fernando Godo y yo disfrutamos de un rico y sabroso cafecito con leche. Volvemos En Blue Sky Adult Daycare sabemos que tus seres queridos merecen lo mejor. Blue Sky Adult Daycare te ofrece el servicio más completo de cuidado diurno de personas de la tercera edad en un ambiente seguro y lleno de amor. Tenemos una enfermera registrada en el sitio para ayudar a sus seres queridos a vivir una vida más larga y saludable. Nos ocupamos de sus medicinas, comidas, ofrecemos transporte, actividades físicas y sociales. Nuestro principal objetivo es proporcionar apoyo para que mejore su calidad de vida según sus necesidades. Llámenos y pase un día gratis con nosotros. Blue Sky Adult Daycare, brindando un cuidado superior y seguro. Creamos Univista pensando en usted. Univista es para mí. Univista Insurance es para mí. Univista es para mí. Univista es para mí. Univista es para mí. Univista es para mí. Con Univista todo bien, porque Univista es para mí también. Univista es para todos. Univista Insurance, la mejor cobertura al mejor precio y con el mejor servicio. Univista Insurance, la mejor opción. Cuba Tours Envíos and Travel tiene los mejores precios del mercado. Cuba Tours Envíos and Travel, siempre pensando en sus clientes. Todos los servicios a Cuba. Cuba Tours Envíos and Travel, grandes especiales en cruceros a Cuba. Cuba Tours Envíos and Travel te ofrece autos, hoteles, pasajes, remesas, paquetería, trámites consulares, inmigración, contabilidad, taxes desde $39.95 y muchísimo más. Tenemos 30 años de experiencia en trámites a Cuba. Y si a Cuba quieres viajar, a Cuba Tours Envíos and Travel debes llamar. ¿Has tenido un accidente de carro? ¿Ha tenido un resbalón o caída? ¿Estás lastimado? ¿Tiene dolor de cuello, dolor de espalda o dolor en las articulaciones? Llámanos hoy para aliviar su dolor y restaurar su vida. No viva con dolor. Siéntase y viva mejor con Miami Pain and Diagnostic Center. Este segmento ha sido patrocinado por Islas Canarias Restaurante. Ignacio Agramonte, quien nació el 23 de diciembre de 1841 en la ciudad de Puerto Príncipe, actualmente Camagüey.
Aunque su formación era principalmente académica, pues estudió latín, filosofía y jurisprudencia, cuando tenía 27 años, se unió a la lucha por la independencia de Cuba. Agramonte era alto, pues medía 6 pies y 2 pulgadas, y era un magnífico jinete y esgrimista, además de ser estricto y disciplinado. Estas cualidades le permitieron llegar a ser mayor general, jefe militar de Camagüey y uno de los luchadores más destacados en la Guerra de los 10 años. Agramonte fue redactor de la primera Constitución cubana, la de la República en Armas, que se aprobó el 10 de abril de 1869 en Guaymaro. Agramonte fue también el autor de una de las proezas militares más grandes de la Guerra de los 10 años, el rescate a Julio Sanguilí. El brigadier Sanguilí fue hecho prisionero por una columna española integrada por 120 rifleros a caballo. Al enterarse, Agramonte escogió apenas 35 jinetes y emprendió una carga a machete contra la columna española, logrando el rescate de Sanguilí. Además, muy pocos saben que Agramonte fue el primer patriota cubano que alertó sobre los peligros del comunismo. Al terminar su carrera de abogado en la Universidad de La Habana, Agramonte pronunció en 1862 un discurso donde dijo: "Funestas son las consecuencias de la intervención de la sociedad en la vida individual, y más funestas aún cuando esa intervención es dirigida a uniformarla, destruyendo así la individualidad, que es uno de los elementos del bienestar presente y futuro de ella. La centralización hace desaparecer ese individualismo cuya conservación hemos sostenido como necesarias a la sociedad. De ahí al comunismo no hay más que un paso". Agramonte cayó en combate el 11 de mayo de 1873 en los potreros de Jimaguayú, cuando contaba apenas con 31 años de edad. Ya había librado cerca de 100 combates por la independencia de Cuba. Amalia Simoni, quien nació el 10 de junio de 1842 en Puerto Príncipe, actual ciudad de Camagüey. Amalia Simoni, quien fue la esposa de Ignacio Agramonte, era una bella mujer de 6 pies de altura, que hablaba perfectamente inglés, francés e italiano, y había estudiado canto y piano. Agramonte y Amalia, quienes contrajeron matrimonio el 1 de agosto de 1868 en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, en la ciudad de Camagüey, han dejado una de las historias de amor más bellas de la isla de Cuba. Aunque para llegar a la boda, Amalia tuvo que sortear el difícil escollo de su padre, quien era un médico famoso y provenía de una familia italiana de muchas más riquezas materiales que la de Agramonte. Pero Amalia se mantuvo firme y le dijo a su padre: "No te daré, papá, el disgusto de casarme contra tu voluntad, pero si no es con Ignacio, con ninguno lo haré". Apenas 3 meses después de casados, Agramonte va a La Manigua para luchar por la independencia de Cuba. Amalia le escribe en una carta: "Tu deber antes que mi felicidad es mi gusto, Ignacio mío". 2 semanas más tarde, Amalia seguía a Agramonte a La Manigua y antes de cumplir 1 año de casados, en un rancho pobre que tenía el simbólico nombre de El Idilio, tuvieron su primer hijo, Ernesto, a quien Agramonte llamaba el Mambicito. Poco después, los españoles sorprendieron a Amalia sola con su hijo en El Idilio y el general Pichardo le exigió que le escribiera a su esposo para que depusiera las armas. Pero Amalia le respondió: "Primero me cortará usted la mano antes de que escriba a mi esposo que abandone la causa de su patria". Amalia tuvo que salir exiliada de Cuba y vivió en Nueva York y luego en la ciudad mexicana de Mérida, donde se sostuvo con clases de piano y canto, pero parte del dinero ganado lo destinó siempre a la independencia de Cuba. Al finalizar la Guerra de Independencia, le ofrecieron ayuda económica a Amalia por ser la viuda de Agramonte, pero ella respondió: "Mi esposo no peleó por dejarme una pensión, sino por la libertad de Cuba". El 24 de febrero de 1912, Amalia develó una estatua ecuestre de Agramonte en el parque principal de Camagüey, mientras se encontraba rodeada por los sobrevivientes del rescate de Sanguilí, y se interpretaba el himno nacional. Cuentan los presentes que al ver el gran parecido de la estatua con su amado Ignacio, Amalia sufrió un desmayo.
Bueno, Fernando, este documental nos habla de muchas cosas, pero sé que tú también conoces algo de esta historia. Cuéntanos un poco qué sabes del tema. Te digo, no tengo la evidencia, pero eso que acabas de decir de Aramonte, posiblemente sale porque los cubanos estaban muy influidos con las ideas que venían de Europa. Y hay un señor que, estás hablando tú de 1862, en 1850 muere Frédéric Bastiat, que escribió un libro que se llama La Ley, que habla precisamente de eso, de la intromisión del Estado. Y yo no tengo evidencia que Aramonte lo haya visto, pero probablemente sí. Probablemente sí, porque haya sido una influencia. Haya tenido influencias, porque esas ideas de este hombre que habló de socialismo y no mencionó a Carlos Marx, a pesar de que Marx ya en 1848 había publicado eso, esa cosa, yo le digo esa cosa del Capital, que se llama el Manifiesto Comunista, fue en 1848. Y Bastiat muere en el 50, escribe sobre socialismo, no menciona más porque Marx era un individuo relativamente desconocido en la época, pero ya a paso de esta serie, en unos años después, como tú hablas de Aramonte, este tipo de ideas sí pueden haber influido, sobre todo los que tenían contacto con Europa, como lo tuvo Céspedes también, que fue padre de la patria de nosotros. Y sí, este tipo de ideas puede haber influido en estos criollos independentistas que están tratando de independizarse de España, pero al mismo tiempo están mirando el papel futuro que puede tener el Estado sobre el ciudadano en la sociedad. Y habían otros filósofos como Herbert Spencer en Inglaterra que escribió un libro en 1884, un poco después de eso, que es el individuo contra el Estado. O sea, este tipo de cosas, de que, como decimos en cubano, cuando el Estado se te encarama encima al individuo y pretende que el individuo sea el sostén de una serie de cosas que no tenían por qué existir. No, se va en contra del individualismo, del libre albedrío, cosas que son funestas para cualquier tipo la libertad. Para la libertad, por sobre todas las cosas para la libertad. Nosotros como cubanos en este programa siempre tratamos de llevar una información generalizada con cada uno de nuestros invitados, sobre todo cuando tenemos a alguien de lujo como tú acá en el programa, que eres un joven amante, y te digo joven porque eres un hombre joven, amante de la política. Sin importar de qué partidos puedas ser ni cuáles sean tus tendencias, sí es muy importante que tú nos cuentes a nosotros como cubanos, a estos cubanos que te estamos viendo, estas personas que te están viendo en Hialeah y que pronto se enterarán que tú puedes ser el próximo comisionado de la ciudad, o sí, uno de los comisionados, uno de los concejales. Y entonces yo quisiera que tú le cuentes a ellos así, en particular, tu amor por la política. ¿Dónde viene? ¿Qué persigues con este entusiasmo, con este fervor que tienes tú por ver un poco de justicia social? Hay muchas personas que están interesadas, vamos a decirle que tienen buen corazón, y están interesadas en que realmente la sociedad funcione de una manera en la cual no haya nadie que no pueda tener un nivel de vida decoroso. Y hay dos maneras, vamos a llamarle dos visiones de tener esto. Los que piensan que hay que quitarle bastante dinero a los que tienen mucho para que el gobierno lo tenga en sus manos, y entonces una vez con un gobierno justo pueda repartir esa riqueza entre los ciudadanos de manera tal que haya que se eliminen, como tú dijiste, las desigualdades. Por el otro lado está lo que son las bases sobre las que se fundaron los Estados Unidos, que es sencillamente la economía de libre mercado y la creación de la riqueza. O sea, no repartir la riqueza que hay quitándosela a los que no tienen, sino crear cada vez más riqueza que sea asequible a cada vez un mayor número de ciudadanos. Y entonces esa es la manera en la cual realmente, de una manera más justa, se elimina la desigualdad y además ética y moralmente la sociedad funciona mejor. Este país subió en su época de esplendor, cuando vienen cuatro grandes fenómenos, los ferrocarriles, yo lo simbolizaría con Vanderbilt, el tema del petróleo con Rockefeller, el acero con Carnegie y Ford con los automóviles. Esa explosión que se dio en la segunda mitad del siglo XIX lanzó al país a una época de prosperidad, que lógicamente cuando Martí llegó, porque te gusta hablar mucho de Cuba y a mí también,
Cuando Martí llega aquí, que llega a Nueva York y mira la pobreza que había, cómo había niños que tenían que trabajar, pero era la etapa incipiente del capitalismo donde se está creando y se está acumulando esa riqueza. Y lógicamente un individuo como Martí, que tiene una sensibilidad tremenda, pues le choca en ese tema en el capitalismo, aunque en otras partes Martí habla y condena al socialismo. O sea, pero ¿qué pasa? Cuando ya pasan esos años, ya empieza a vivir mucho mejor la gente, lo que pasó después, y eso hace ya totalmente injustificada la famosa Revolución de Octubre, donde ellos se enarbolan los defensores de los obreros, etc. Porque el obrero aquí ya tenía un nivel de vida, lógicamente todavía faltaba camino por recorrer en el desarrollo, pero cada vez aumentaba más el nivel de vida. La manera de enfrentar este problema es que no importa que el rico sea cada vez más rico, siempre que el pobre, el que menos tiene, también vaya elevando su nivel de vida. Los que piensan como socialistas lo que tratan es de bajar al rico al nivel del pobre. Cuando tú haces eso quitándole la riqueza rica, al rico, lo que haces es que los dos bajan a un escalón inferior y entonces el nivel de vida es mucho peor. Eso es lo que simboliza ahora mismo aquí el Partido Demócrata. Por eso yo estoy en total desacuerdo con todas esas ideas. Y eso es lo que yo digo en el 1%, donde uso mucho las caricaturas y la parte satírica de las cosas, para ilustrar este tipo de cosas y cómo el gobierno, lo único que hacen con eso es que el gobierno limite cada vez más la libertad de los ciudadanos y eso es precisamente el conflicto que yo tengo con esa ideología. Qué bueno que tú tienes tu criterio muy respetable y esa misma capacidad de opinión que tienes sobre la política de los Estados Unidos. Me gustaría también que analizáramos un poco con los televidentes cómo es posible que en los primeros 50 años de República tuvimos tantos logros y hayamos caído ahora ya después de 60 años de esta dictadura en ser uno de los países más pobres per cápita en el consumo de alimentos, en muchísimas cosas. Pero antes de eso vamos a invitar a los televidentes a recordar un poco nuestra Cuba republicana y vamos a ver algunos presidentes constitucionales y sus tomas de Estado. Vamos a compartir este documental con usted, con el señor Fernando Bodo, y ya regresamos para seguir disfrutando, como de costumbre, ustedes y yo, de esta rica y sabrosa tacita de café con leche. Volvemos en Blue Sky Adult Daycare, sabemos que tus seres queridos merecen lo mejor. Blue Sky Adult Daycare te ofrece el servicio más completo de cuidado diurno de personas de la tercera edad en un ambiente seguro y lleno de amor. Tenemos una enfermera registrada en el sitio para ayudar a sus seres queridos a vivir una vida más larga y saludable. Nos ocupamos de sus medicinas, comidas, ofrecemos transporte, actividades físicas y sociales. Nuestro principal objetivo es proporcionar apoyo para que mejore su calidad de vida según sus necesidades. Llámenos y pase un día gratis con nosotros. Blue Sky Adult Daycare, brindando un cuidado superior y seguro. Florida Baby Marketplace, más de 30 años proporcionando calidad y conveniencia cerca de usted. Nos complace informarles de la gran apertura de nuestra nueva tienda en Pines Boulevard, con 13 localidades sirviendo en Miami y Broward. Búsquela más cerca de usted ahora. Todos los productos de WIC en un solo lugar. Florida Baby Marketplace tiene todos los productos aprobados por WIC, las frutas y vegetales más frescos y todas sus marcas favoritas. Así usted obtendrá la mejor selección de sus beneficios de WIC, haciendo su compra fácil, rápida y placentera. Visite la tienda de Florida Baby Marketplace más cerca de usted ahora. Este segmento ha sido patrocinado por Islas Canarias Restaurante. Tomás Estrada Palma, quien nació el 9 de julio de 1835 en Bayamo. Estrada Palma fue presidente de la República en armas desde el 29 de marzo de 1876 hasta el 19 de octubre de 1887. Estrada Palma fue también el primer presidente constitucional de la República de Cuba, del 20 de mayo de 1902 al 29 de septiembre de 1906. Gerardo Machado, quien fue general de brigada del Ejército Libertador, nació el 28 de septiembre de 1871 en el poblado de Manajanabo, en el municipio Santa Clara. Machado fue el quinto presidente de la República de Cuba y ejerció su cargo durante 2 períodos, del 25 de mayo de 1925 hasta el 20 de mayo de 1929.
y del 20 de mayo de 1929 hasta el 24 de agosto de 1933. Pues sí, Fernando, me imagino que te haya gustado todo este material. No, seguro. La República en Cuba es un ejemplo de con sus limitaciones, de mercado libre sin intervención del gobierno. O sea, es esa prosperidad que hubo en Cuba, aun cuando se puede hablar de corrupción, se puede hablar de ciertas cosas que no vamos a meternos mucho en el plano histórico, que no debieron ocurrir, pero la gente era libre, o sea, los negocios podían prosperar, florecer y comenzarse. Cuando yo digo que tú empieces tu negocio, es empezar un negocio cualquiera sin tener que pedirle permiso a nadie, como ocurre aquí hoy y ocurre prácticamente en todos los gobiernos. Tú para empezar un negocio tienes que pedir permiso. Pedir permiso es pagar dinero. Eso era lo que no existía en Cuba, en muchas localidades. En otros lugares sí, bueno, en las ciudades había sus regulaciones, pero eran muy pocas. Era mercado libre, sin intervención del gobierno. Cualquiera empezaba un negocio y empezaba a venderte pan con frita, como decimos nosotros, el choteo cubano. Claro. Porque la gente se burlaba de las cosas del cubano, pero lo hacían de una manera muy rica, muy sabrosa, el carácter ese del cubano. Y prácticamente todo el mundo tenía su negocio. ¿Qué pasa? Desde luego que había una pobreza en el campo, habían ciertas cosas, porque es lo mismo que estábamos hablando hace un rato. El capitalismo necesita crear una riqueza. Nosotros salimos de una guerra que desbarató el país con España, el país quedó totalmente destruido, las cosechas se quemaban y entonces empieza con el siglo justamente el desarrollo poco a poco paulatino. ¿Qué tenía que pasar por obligación? Que a la vuelta de 2 generaciones, 40, 50 años, bueno, nosotros teníamos televisión en Cuba, que había lugares de Estados Unidos que no tenían televisión. No, y televisión a colores, y tuvimos un hotel con aire acondicionado central primero que muchas personas, y teníamos inclusive ya en 1889, mucho antes de la República, ya movíamos una industria con tendido eléctrico primero que España. En los ferrocarriles que también llegaron en los ferrocarriles. Es decir, a mí me gustaría que tú dijeras un poquito o tu opinión sobre esos logros de los cubanos, de ese criollo cubano que tuvo la influencia, por supuesto, de Europa, de los Estados Unidos, pero que tuvo también ese individualismo para llevar adelante grandes empresas. Oye, como lo hizo el mismísimo señor Bacardí, como lo hicieron otras muchas personalidades de Cuba. Hemos compartido, espero que es la primera, pero no la última vez que estás en nuestro programa. Aquí tienes una vitrina, como todas las personas que quieran venir al programa, siempre les abrimos las puertas sin importar ni su creencia, ni su partido, ni sus opiniones, siempre y cuando usted quiera a Cuba como la quiero yo. A ti, Fernando, te doy las gracias. Me gustaría que ya en estos minutos finales conocer algo de ti que no sabemos. Sabemos que te gusta la política, sé que eres un gran jugador de ajedrez, sé que te gusta escribir, que te gusta el arte en general, sé que eres un buen cubano, sé que eres buen esposo por lo que he visto, pero Fernando, yo no sé si tú sabes quién inventó el café con leche. Seguro que no. Bueno, no lo sabes, ¿verdad? Bueno, amigos, pues vamos a decirle a Fernando que el café con leche lo inventó una vaquita blanca con un torito negro, y con eso los dejo y los espero en el próximo programa para disfrutar ustedes y yo, como de costumbre, de otra rica y sabrosa tacita de café con leche. Chao, amigos.